El tema de hoy se centra en la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. Dicho de otra manera, se trata de entender la salud metabólica. Eso es lo que quería poner en el centro durante esta lección. Primero, la salud metabólica. Todos hemos oído muchas veces la palabra metabolismo. Es una palabra de moda, quizá la oímos demasiado, e incluso se usa mal con frecuencia. Para ser muy preciso, el metabolismo es el equilibrio de todas las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo. En cada célula hay reacciones bioquímicas que intentan construir moléculas. Esas se llaman reacciones anabólicas o anabolismo. También hay procesos bioquímicos que degradan moléculas, que las descomponen. Eso es catabolismo. El metabolismo es la fusión o el equilibrio de todo eso, la suma de todas esas reacciones. Al hablar de salud metabólica, empezamos a acercarnos más al tema. En mi opinión, por lo general podemos definir la salud metabólica de dos maneras. Tal vez otras personas propongan otras formas de interpretar el término. Quedémonos con dos, porque creo que abarcan cualquier definición real de salud metabólica que podríamos formular. La primera definición consiste simplemente en definir o explicar la salud metabólica a través del síndrome metabólico. Seguramente ya has oído hablar del síndrome metabólico. Es útil empezar por ahí porque nos ofrece algunas de las mejores estadísticas. Aunque durante esta lección vamos a invocar e introducir otras ideas y principios, lamentablemente son algo más difíciles de precisar, hasta el punto de que no hay tantos datos poblacionales o globales. Si empezamos definiendo la salud metabólica como algún aspecto del síndrome metabólico, eso nos ayuda a entender la magnitud del problema, y esa magnitud es considerable. El síndrome metabólico afecta aproximadamente a la mitad de todos los adultos del planeta. Eso convierte al síndrome metabólico en la enfermedad o trastorno de salud más prevalente del mundo. Por eso este tema importa tanto. Y por eso me parece tan justificado haber centrado mi profesión científica en la salud metabólica, porque importa mucho y el alcance del problema es enorme. Ya sea que dé una charla en el sudeste asiático, en Medio Oriente o en América del Sur, en cada una de esas regiones y más allá, sé que este problema, el síndrome metabólico, es el principal trastorno de salud que esas personas están experimentando. Entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Seguro que has oído hablar de él, pero seamos muy precisos al identificarlo. En la medida en que el síndrome metabólico es una forma de definir la salud metabólica, el síndrome metabólico es un conjunto de complicaciones, en particular 5 trastornos. Con los años se observó que siempre tendían a agruparse. Sin un orden particular, son varios valores altos y uno bajo: glucosa en sangre alta, circunferencia de cintura alta, triglicéridos altos, presión arterial alta. Esos son los 4 altos. Y por último, el único bajo, colesterol de lipoproteínas de alta densidad bajo. Repasemos cada uno muy brevemente. La glucosa alta no sorprende, es una señal de mala salud metabólica. Tu cuerpo tiene dificultades para eliminar la glucosa a medida que la comes y la introduces en el organismo. Permanece demasiado tiempo. La hiperglucemia crónica es patógena y sin duda dañará el cuerpo. Puede dañar vasos sanguíneos, neuronas y más. Por eso es importante. La circunferencia de cintura alta evoca la idea de almacenar grasa de forma más central, en particular en el espacio visceral. En futuras clases metabólicas volveremos a ese tema y hablaremos más sobre los depósitos de grasa, sobre dónde almacenamos grasa y por qué eso importa. Pero una mayor cantidad de grasa visceral refleja o contribuye a una mayor inflamación y a una peor salud metabólica general. Los triglicéridos altos son otra característica del síndrome metabólico y son un muy buen predictor del riesgo de enfermedad cardíaca. Esto está influido por la salud metabólica. A medida que el hígado empieza a sufrir, comienza a producir triglicéridos en exceso. Al mismo tiempo, saltando a otro punto, empieza a aumentar la eliminación del colesterol de lipoproteínas de alta densidad, lo que reduce sus niveles. Ese colesterol se considera la forma o el transportador bueno o beneficioso del colesterol. Por último está la presión arterial alta, que está directamente relacionada con la salud metabólica y es una consecuencia directa de ella. Esos son los 5 elementos, el conjunto de complicaciones que forman el síndrome metabólico. A primera vista, no parecen tener nada en común, no se ve cómo están relacionados. Pero así como todos los dedos de mi mano vienen de una sola mano, todas estas complicaciones del síndrome metabólico vienen de un punto común, o comparten un punto común, la resistencia a la insulina.
La resistencia a la insulina está en el centro del síndrome metabólico. De hecho, tanto es así que lo que hoy llamamos síndrome metabólico antes se llamaba síndrome de resistencia a la insulina. Ese fue uno de sus primeros nombres. Cuando se descubrió por primera vez que estos problemas tendían a agruparse, ya se sabía que la resistencia a la insulina era el factor mediador, o aquello que los conectaba a todos. En realidad prefiero ese término. Ojalá pudiéramos volver atrás en el tiempo y no haber cambiado nunca el nombre a síndrome metabólico, sino haberlo mantenido como síndrome de resistencia a la insulina. Lo entiendo. Síndrome metabólico es un nombre mucho más atractivo y va a llamar mucho más la atención, pero también es más vago. No puedes oír el término síndrome metabólico y saber qué podrías hacer al respecto. Cuando oyes síndrome de resistencia a la insulina, todavía puedes identificar todos esos trastornos distintos, cada uno por separado, y al mismo tiempo reconocer que hay una variable común. Así que abordemos esa variable común, por supuesto, la resistencia a la insulina. Permíteme tomar un momento para definirla. Es una definición muy importante que debes recordar a medida que oigas a más personas hablar de este tema. Es muy común que oiga a gente describirla o definirla de forma incorrecta. Seamos precisos. La resistencia a la insulina es un trastorno con dos partes. Me gusta usar la analogía de una moneda. Si sostuviera una moneda en la mano y dijera que esa moneda es la resistencia a la insulina, la moneda tendría dos caras. La resistencia a la insulina también. Una parte de la resistencia a la insulina es la resistencia real a la señal de la insulina. La insulina es una hormona peptídica producida por las células beta del páncreas. Eso ya lo sabes. Al circular por la sangre, llega y se une a receptores de cada célula del cuerpo. Esa es una de las razones por las que la insulina es tan única como hormona peptídica. Todas las células del cuerpo, desde las células cerebrales hasta las óseas, desde las pulmonares hasta las hepáticas, y todas las células intermedias, tienen receptores de insulina. Por lo tanto, el receptor es esencialmente una puerta construida para que la insulina llegue y toque. La insulina tocará cada puerta de cada célula. Esta es la parte de resistencia. Algunas de estas células ya no responden a la insulina tan bien como antes. Se han vuelto resistentes a ese toque. En otro momento, la insulina llegaba y tocaba la puerta de una célula, digamos una célula hepática, y la puerta, por así decirlo, se abría de inmediato. El hígado respondía de forma apropiada y hacía lo que la insulina le pedía. Sin embargo, con el tiempo, debido a agresiones que discutiremos en la próxima clase, ese toque cae en oídos sordos. La célula hepática no abre la puerta todo el tiempo, o quizás solo la abre una rendija. No hace realmente todo lo que la insulina quiere que haga. Esa es la parte de resistencia de la resistencia a la insulina. Observa el uso deliberado del lenguaje. No todas las células se vuelven resistentes a la insulina. No es un fenómeno universal dentro del cuerpo. Algunas células del cuerpo dejan de responder a la insulina con la eficacia de antes o con la sensibilidad que se esperaría. Ahora podemos dar vuelta a la moneda, porque hay otro aspecto de la resistencia a la insulina, y esta es la parte que se pasa totalmente por alto. En toda situación de resistencia a la insulina, con una excepción que comentaremos en una clase futura, los niveles de insulina en la sangre también estarán elevados. Si ahora pasamos del nivel celular al nivel del cuerpo entero, en la célula existía esta resistencia selectiva a la insulina. A nivel de todo el cuerpo se manifiesta como un nivel elevado de insulina. La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, que es el término técnico para la insulina elevada en sangre, son inseparables. Siempre ocurren juntas, como las dos caras de una moneda. No puedes eliminar una cara, siempre formarán parte de la moneda. Lo mismo ocurre con la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. La parte de la hiperinsulinemia es relevante porque, recuerda, hay algunas células que todavía responden a la insulina tan bien como antes, tan bien como siempre. Siguen siendo sensibles a la insulina. Así que tienes un grupo de células que son resistentes a la insulina. Aunque los niveles de insulina estén elevados, no responden muy bien a ella, de modo que en general la respuesta queda atenuada. Sin embargo, las células que siguen siendo tan sensibles a la insulina como siempre, ahora están sobreestimuladas. Hay demasiada respuesta a la insulina porque hay demasiada insulina en comparación con los niveles normales y saludables de sensibilidad a la insulina. Eso es la resistencia a la insulina. Algunas células ya no responden a la insulina, y a nivel de todo el cuerpo los niveles de insulina en sangre son más altos de lo que deberían ser.
Pasemos ahora a la segunda parte de cómo podemos definir la salud metabólica. Como recordarás, la primera forma de definir la salud metabólica es a través del síndrome metabólico. La alternativa, o un método adicional, es verla como un problema de flexibilidad metabólica. Tal vez también hayas oído este término. Incluso me sorprende un poco la frecuencia con que se usa. Recuerdo cuando se publicó por primera vez aquel manuscrito de la Universidad de Pittsburgh que identificó y desarrolló este proceso o fenómeno en las personas, denominado inflexibilidad metabólica. Empecemos con la definición de flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es la capacidad del cuerpo para cambiar con facilidad entre las dos fuentes principales de combustible. Las células del cuerpo en realidad tienen varias fuentes de combustible, pero las principales son las grasas y la glucosa. En cualquier momento, el cuerpo está quemando principalmente grasa, o una mezcla de quema de grasa y, por decirlo así, quema de azúcar. Para ser más preciso, sería azúcar en sangre o glucosa en sangre, pero diré quema de azúcar porque suena bien. En cualquier momento, esa es la fuente principal de combustible del cuerpo, y va cambiando. Hay momentos en los que el cuerpo quema principalmente grasa y otros en los que quema principalmente azúcar. Por ejemplo, si comieras una comida mixta en macronutrientes, con carbohidratos, grasas y proteínas, debido sobre todo a los carbohidratos, deberías esperar que, si midieras el uso de combustible en el cuerpo, este cambiara principalmente a la quema de azúcar. Por supuesto, eso sería aún más evidente si comieras carbohidrato puro. El cuerpo cambiaría intensamente a la quema de azúcar. Ahora dale al cuerpo unas 6 horas para entrar en un estado de ayuno y debería cambiar de manera bastante sustancial hacia la quema de grasa. Ese sería un cambio saludable. Cuando comes alimentos, después de ese período en el que has comido, en ese estado postprandial o posterior a la comida, cambiarías hacia la quema de azúcar. Dale a tu cuerpo un par de horas, o despierta al día siguiente, y estarás en modo de quema de grasa. Eso es la flexibilidad metabólica. El manuscrito que identificó por primera vez la inflexibilidad metabólica observó que había algunas personas que, incluso cuando estaban en lo que debería ser un estado de ayuno, no salían de la quema de azúcar. Permanecían en ese estado de quema de azúcar y no entraban en el estado de quema de grasa. Aunque la situación metabólica había cambiado, no habían comido, estaban en ayunas y había pasado el mismo número de horas que para otros participantes del estudio, otros ya habían pasado a la quema de grasa, mientras ellos seguían atrapados principalmente en la quema de azúcar. En otras palabras, su metabolismo era inflexible. Se había vuelto rígido. Los engranajes del motor metabólico se habían ensuciado y atascado, por así decirlo. La flexibilidad metabólica. La razón se responde otra vez invocando la resistencia a la insulina. En este caso, para ser muy preciso, invocando simplemente la insulina elevada. La insulina es, de hecho, la directora de qué combustible se va a usar. Si la insulina está elevada, el cuerpo está obligatoriamente en modo de quema de azúcar. Si la insulina se reduce, si está baja, el cuerpo pasa al modo de quema de grasa. Esa es la variable más importante o el dictador para decidir qué combustible se va a usar. Todo gira en torno a la insulina. Para decirlo de nuevo, insulina baja lleva a quemar grasa, insulina elevada lleva a quemar azúcar. Volvamos ahora a las personas de ese informe que eran metabólicamente inflexibles. Puedes ver por qué podrían estar atrapadas en modo de quema de azúcar incluso cuando habían pasado horas desde que comieron y otros ya hacía tiempo que se habían movido al estado de quema de grasa. Si la insulina elevada determina el uso de combustible, entonces la insulina elevada fue, en ese caso, la causa. Estas son personas con resistencia a la insulina. Y como recordarás, una de las características de la resistencia a la insulina es la insulina en sangre elevada, de hecho, crónicamente elevada. La insulina permanece demasiado alta todo el tiempo. Ese es un punto muy importante, y hablaremos más de él la próxima semana y en episodios futuros. En resumen, esa forma adicional de definir o considerar la salud metabólica consiste en verla como un problema de flexibilidad metabólica. Y ahora sabes y recuerdas que la inflexibilidad metabólica es, en realidad, una manifestación de la resistencia a la insulina, igual que lo es el síndrome metabólico. Hay también un detalle interesante del metabolismo.
Cuanto más tiempo se reduce la insulina y el cuerpo permanece en quema de grasa, más empieza el cuerpo a quemar grasa por encima de lo que necesita para cubrir sus necesidades metabólicas. Si miramos específicamente al hígado, cuando la insulina ha estado reducida durante un periodo considerable, el hígado, como muchas células del cuerpo, quema principalmente grasa como combustible, está en modo de quema de grasa. De hecho, la quema de grasa continúa tanto que, por la baja insulina, el hígado en cierto modo no puede dejar de quemar grasa. Normalmente, una célula quemará tanta energía como necesite, trifosfato de adenosina. Me estoy desviando un poco del tema. Dicho de otra manera, la célula quemará tanta energía como necesite para trabajar. La célula tiene cierta demanda de trabajo y quemará suficiente energía para satisfacerla. Pero si la insulina está baja durante un periodo prolongado, el cuerpo, y el hígado en particular, sigue quemando tanta grasa que empieza a quemar más de lo que necesita para sus propias necesidades energéticas. Ese exceso, esencialmente, lo que se convierte en cuerpos cetónicos. Traigo esta descripción y esta introducción algo complicada a los cuerpos cetónicos solo porque pueden convertirse en una especie de marcador sustituto de tu flexibilidad metabólica o tu salud metabólica. Si has ayunado, digamos, unas 16 horas y tienes una forma de medir tus cuerpos cetónicos y encuentras que tus niveles de cuerpos cetónicos en sangre siguen siendo muy bajos o indetectables, eso sugiere que tienes niveles altos de insulina. Porque si la insulina está alta, detendría la quema de grasa, lo que detendría la producción de cuerpos cetónicos, un proceso llamado cetogénesis. La insulina inhibe la cetogénesis. Por lo tanto, si has entrado en lo que debería ser un estado de ayuno, pero tu insulina sigue lo suficientemente alta como para inhibir la cetogénesis, de modo que tus cuerpos cetónicos son bajos, tienes poca flexibilidad metabólica. En otras palabras, eres metabólicamente inflexible. En cambio, si has ayunado alrededor de 16 horas o más, y desde luego esto sería aún más claro con ayunos más largos, y ves que has entrado en un nivel más alto de cuerpos cetónicos, ya sea que lo midas en el aliento, en la orina o en la sangre con una punción en el dedo, puedes estar bastante seguro de que tienes buena flexibilidad metabólica. En ese estado de ayuno cambiaste a la quema de grasa. Dicho de otro modo, puedes tener bastante confianza en que tienes buena sensibilidad a la insulina. Esta primera lección trata sobre la resistencia a la insulina. Las otras clases metabólicas de este mes, los próximos episodios, también hablarán de la resistencia a la insulina de distintas maneras, incluidas sus causas y consecuencias. La última parte que quería discutir hoy es volver a la idea de cuán común es el problema. ¿Por qué la resistencia a la insulina se ha convertido en el problema de salud más común en todo el mundo? Hay dos cosas que quiero tocar. La primera es que nuestra visión y nuestro enfoque médicos o biomédicos generales y el enfoque clínico de la resistencia a la insulina en realidad han empeorado el problema sin querer. En este caso, hemos mirado de forma selectiva ciertos aspectos de la ciencia alrededor de la resistencia a la insulina y, sin darnos cuenta, hemos acelerado el problema. Esa es una manera un poco dirigida de describirlo. Pero cuando la mayoría de las personas con formación médica, o también las personas promedio sin formación médica formal, oyen el término resistencia a la insulina, o incluso solo la palabra insulina, piensan de inmediato en una sola cosa. ¿Qué es lo primero que piensas cuando oyes la palabra insulina? Piensas en glucosa, piensas en diabetes, cada vez. Esa es en parte la razón por la que el problema se ha vuelto tan prevalente. Miramos la resistencia a la insulina como un problema de glucosa. Pero antes, en mi descripción y definición de resistencia a la insulina, ¿qué dije que estaba elevado? ¿Dije que la glucosa está elevada en la resistencia a la insulina? No. Dije que la insulina está elevada en la resistencia a la insulina. Ahí está el problema. La resistencia a la insulina, también conocida como prediabetes, es un estado en el que los niveles de insulina son más altos por necesidad, porque la insulina no funciona muy bien. La insulina elevada también es causa y consecuencia. Volveremos a eso la próxima semana. Pero la insulina elevada es una característica cardinal de la resistencia a la insulina.
El cuerpo tiene que trabajar más, la insulina tiene que trabajar más y estar más alta para mantener controlados los niveles de glucosa, pero es capaz de mantener la glucosa bajo control. Así que puede haber una persona que, año tras año, al acudir a su consulta anual, manifieste varios signos y síntomas de resistencia a la insulina. Por ejemplo, todas las características del síndrome metabólico, salvo la glucosa alta, tiene presión arterial más alta, dislipidemia y circunferencia de cintura elevada. Y el clínico solo mide la glucosa, que aparece normal cada vez, así que dice que todo está bien. Sin embargo, si ampliaran su visión del problema para incluir la insulina como marcador, encontrarían que los niveles de insulina pueden estar elevados hasta 20 años antes de que los niveles de glucosa empiecen a cambiar. Los niveles de insulina van subiendo más y más durante los años. Es el canario en la mina de carbón o la advertencia temprana de que algo está mal. Pero durante todo ese tiempo, mientras la insulina tiene que trabajar a niveles más altos y con más esfuerzo para mantener la glucosa normal, la glucosa de hecho permanece en un rango normal. Por eso, nuestro paradigma centrado en la glucosa, o nuestra visión obsesionada con la glucosa de la salud metabólica, pasa por alto el problema. En lo que respecta a la glucosa, todo está bien. Si en lugar de un paradigma centrado en la glucosa tuviéramos una perspectiva centrada en la insulina, habríamos detectado el problema en sus etapas más tempranas. Recuerda que ese es el sistema de alerta temprana que queremos buscar. Queremos enfocar nuestras antenas más en la insulina como marcador de resistencia a la insulina que en la glucosa. Nuestra falta de enfoque en la insulina no solo ha resultado en nuestra incapacidad para diagnosticar el problema tan temprano como podríamos, también ha resultado sin querer en intervenciones terapéuticas que empeoran el problema. Por ejemplo, si tienes una persona que ahora lucha con sus niveles de glucosa, que ya tiene glucosa alta, este diabético de tipo 2 con resistencia a la insulina ha llegado al punto en que la insulina se ha elevado mucho para intentar controlar la glucosa. Pero ahora, incluso esa insulina elevada, que puede ser 4 o 5 veces más alta que antes, ya no es suficiente para mantener la glucosa bajo control. Entonces la glucosa empieza a subir. Eso activa la alarma desde la perspectiva del clínico. Entonces dicen, bien, tenemos que bajar esa glucosa. ¿Y sabes qué baja la glucosa? La insulina. Por desgracia, lo que harán es tomar a esta persona que ya tiene insulina alta y darle más insulina, ya sea mediante inyecciones directas de insulina como terapia con insulina o mediante medicamentos orales llamados sulfonilureas, que son fármacos que obligan al páncreas a producir más insulina. Así elevan la insulina todavía más y eso sí baja la glucosa. El clínico se siente mejor con eso, pero quien no se siente mejor es el paciente. Esas intervenciones que aumentan la insulina para controlar la glucosa empeoran la resistencia a la insulina, y todas las enfermedades crónicas que discutiremos en futuros episodios también empeoran, incluidas la enfermedad cardíaca, la enfermedad de Alzheimer, los cánceres y en última instancia el aumento de peso y la muerte. Porque la resistencia a la insulina es el problema clave. El problema clave no es la glucosa elevada. Esa es una razón por la que la resistencia a la insulina se ha vuelto tan común, la miramos de forma incorrecta. Y por último, está simplemente nuestro estilo de vida. Como hablaremos más la próxima vez al tratar las causas, verás que hemos creado una tormenta metabólica perfecta, con un conjunto de variables que trabajan específicamente en nuestra contra, en particular nuestros hábitos alimentarios y de sueño. En cuanto a la dieta, los alimentos que comemos y la frecuencia con que los comemos están exacerbando o desencadenando desde el principio la resistencia a la insulina. Todo este problema se agrava por cosas como el mal sueño en particular. Como mencioné, volveremos a esas causas primarias e incluso secundarias, y las delinearé en un próximo episodio inmediato, para entender los orígenes de la resistencia a la insulina. Eso también nos ayuda a entender por qué el problema se ha vuelto tan grande. Para terminar, déjame dejarte brevemente una idea de cómo podrías saber si tienes resistencia a la insulina. Ya mencioné una. Podrías mirar tus niveles de cuerpos cetónicos después de unas 16 horas de ayuno, pero también puedes observar los síntomas o los problemas del síndrome metabólico. Si te han dicho que tienes presión arterial alta, eso muy probablemente es una señal de resistencia a la insulina. También puedes mirar tu piel. No todas las personas manifiestan esto, pero en particular alrededor del cuello, a la altura del cuello de la camisa, hay dos cosas que puedes buscar. Una es la acanthosis nigricans,
que ocurre cuando cambian la textura y el color de la piel. Debido a diferencias inherentes en el tono de piel, el oscurecimiento puede no ser evidente si alguien ya tiene una tez más oscura, pero aún así podrás ver y sentir una textura de piel como papel tisú arrugado. Eso es la acantosis nigricans. La segunda, que puede aparecer junto con ella o por sí sola, son los acrocordones. Los acrocordones son pequeños tallos de piel, algo parecidos a un hongo. No son una colina grande y redondeada, sino una pequeña columna que sobresale hacia arriba, aunque sea muy pequeña. ¿Sabes de qué hablo? Los has visto. Los acrocordones y la acantosis nigricans son, en esencia, una prueba prácticamente positiva de resistencia a la insulina. Puedes tomar esto como una pequeña tarea, intentar entender dónde estás tú o dónde está un ser querido en quien estés pensando respecto a su estado de resistencia a la insulina. Gracias a todos por escuchar. Espero que esto los anime a reflexionar más profundamente sobre lo que significa tener una verdadera salud metabólica. Recuerden dejar un me gusta, suscribirse y compartir su propia historia. Gracias de nuevo por vernos.